Estemos tristes, vamos a festejar. Mira que hay pues todos saben que entre los cristianos a veces no se entienden muchas cosas y pues unos critican a otros, unos porque festejan, ¿verdad? El Día del Padre o el Día de las Madres, otros porque no festejan. Total que siempre está ahí ese asunto de que no se debe y sí se debe, de que son tradiciones de los hombres, etcétera. Pero la misma palabra, el mismo Señor Jesús dijo que hay tradiciones, claro que son puestas por los hombres, pero no agreden la palabra del Señor. Por tanto, Él no está en contra de eso, ¿verdad? Pero cuando hay una tradición que no va de acuerdo a esta palabra o que realmente va en contra de la palabra, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿celebrar a los papás irá en contra de la palabra? ¿Honrar a los padres irá en contra de la palabra? No, si nosotros hacemos memoria, es un mandamiento de parte de Dios. O sea, de que esto de honrar al padre, de honrar a la madre, no nació en los hombres. Claro que el día del padre, el día de la madre, pues fue establecido por hombres, pero si nosotros vamos a la palabra, eso de honrar, de respetar, de amar, de obedecer al padre, la madre, fue un mandamiento de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué no nosotros tomarnos un día y aprovechando que ese día que pusieron los hombres, pues lo aprovechamos para nosotros celebrar el Día del Padre, celebrar a la Madre? Pero nosotros sabemos que para el Día de la Mamá o el Día del Papá son todos los días. Es triste porque hay hijos, perdón, que solo recuerdan al papá, solo festejan más bien al papá ese día, el Día del Padre, y de los demás días se olvidan de te quiero mucho papá, de aquí está tu regalito, de aquí está tu abrazo, solamente una vez al año, ¿verdad? Pero el Día del Papá debe de ser todos los días. Ayúdenme, papás. No, hombre, los papás ni se la creen. Están, pero yo creo que tenemos que hacerlo todos los días. Mira, en Éxodo, vamos a mirar ahí rápidamente, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, ahí es un mandato de parte de Dios de que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. En este caso tenemos que honrar a nuestro padre, a nuestros padres. En Éxodo 12 es un mandamiento, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si se fijan, no es solamente un mandamiento de parte de Dios, sino que es un mandamiento con promesa. Es un mandamiento con promesa de que si nosotros honramos a nuestros padres, Dios nos va a bendecir con muchos años de vida. O sea, en otras palabras, nos va a ir bien. Y este mismo versículo lo vino citando el Señor Jesús cuando anduvo aquí en la tierra y lo anduvo citando el apóstol Pablo. De ahí ellos se agarraron para decir que se debe de honrar a los padres. Entonces, nosotros aprovechamos este día, ¿verdad? Que se festeja el Día del Padre para nosotros traer a la mente esta palabra del Señor, que Él es el que nos dice que honremos a los padres. Entonces, si usted va a Mateo capítulo 15, versículo 4, aquí el Señor Jesús, mire cómo se expresa. En Mateo 15:14 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre, que muera irremisiblemente. ¿Sí? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Pero si no hay honra a los padres, entonces no van a ir las cosas bien, porque es un mandamiento con promesa. Y nosotros lo miramos en Efesios. Cuando estudiamos Efesios, Pablo se lo recordó a los Efesios, capítulo 6, versículo
1 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Ya ve que Pablo lo recuerda otra vez. Es un mandamiento de Dios. Amén. Que honremos a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No todos los hombres son padres, pero todos los hombres somos hijos. ¿Sí o no? No todos los hombres son padres, pero todos los hijos, todos los hombres somos hijos. ¿Amén o no amén? Yo tuve un padre, ya no lo tengo, pero tuve un padre. Tal vez tú no estés casado y no tengas hijos, o estés casado y no tengas hijos y no seas padre, pero tienes un padre. Eres hijo. Por lo tanto, tenemos este mandato de parte de Dios de honrar a nuestros padres. Así de que si tú tienes a tus padres, hónralos. Hónralos. No solamente un día al año. Hónralos todos los días y Dios te dice que te va a ir bien. Entonces, nosotros, pues si usted se metió al internet, usted ya miró bastantes mensajes, ¿verdad? Durante todo este día. Así de que no me voy a demorar mucho hablándoles del Día del Padre, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero lo que te estoy diciendo es que este es un mandato de parte de Dios y aprovechamos este día, ¿verdad? Para nosotros honrar, pero en sí el anhelo de Dios es de que todos los días. Y yo sé que hay padres que no son buenos padres, porque hay padres buenos y hay padres malos. Hay padres malos que tal vez alguien me está escuchando y puede decir, como usted tuvo un padre bueno, como usted tuvo un padre que estuvo con usted, ¿verdad? Pues para usted es fácil, pero ¿qué tal yo? Que tuve un padre malo, que tuve un padre que me abandonó cuando yo estaba muy chiquito. ¿Qué hay de eso? Y uno lo entiende. Hay padres que son malos padres, ¿verdad? Han abandonado a sus hijos, pero la Biblia o la palabra de Dios no dice que honres a tu padre porque sea bueno, sino que tú honres a tu padre y al que le va a ir bien es a ti, ¿verdad? Y yo sé que sin Cristo es difícil, pero en Cristo, los que tenemos a Cristo, ¿cómo no podemos perdonar a nuestro padre que nos abandonó? ¿Cómo no podemos perdonar a nuestra madre que nos abandonó y honrarlos, verdad? Y te va a ir bien a ti. Es al hijo el que le va a ir bien porque es una promesa de parte de Dios. Así de que queremos felicitar, ¿verdad? Una vez más a todos los papás en esta tarde. Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a sus familias. Dios bendiga a sus hijos. Dios les siga dando fuerzas porque son los padres los que trabajan duro, ¿verdad? Para llevar el sostén. Y yo sé que aquí en Estados Unidos, tanto el padre como la madre trabajan duro para sacar adelante a la familia. Así de que pues Dios bendiga en este día a los padres, ¿verdad? Ya que se está festejando a los padres, que Dios los bendiga grandemente, ¿verdad? Y que Dios bendiga a sus hijos. Si tú no tienes hijos, pues tú tuviste un papá o tienes un papá, así de que hónralos si lo tienes, hónralos y te va a ir muy bien. Amén, hermanos, pero hay algo que todos tenemos que conocer. Aquí entre nosotros hay un padre que es muy especial. Hay un padre que es muy, muy, muy especial, que es el mejor padre que puede existir en el universo y es el que realmente debemos de honrar todos los días, debemos de festejar todos los días y ese es nuestro Padre Celestial, el cual sí tenemos que darle un aplauso con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Nuestro Padre Celestial, el que nos dio el privilegio, el que nos dio el derecho de que seamos sus hijos. Así de que, hermanos, tenemos que honrarle a Él. Y hermanos, pues,
después de que terminemos con nuestra reunión, acuérdense que tenemos una celebración, vamos a continuar la fiesta ya, festejar con los papás allá en el comedor. Están todos invitados para que nadie se vaya. Amén. Entonces, voy yo a tocar un poquito en nuestro estudio de Filipenses. Para no olvidarnos de Filipenses, porque ya estuvimos una semana sin estudiar Filipenses, porque estuvimos ocupados, pero gracias a Dios que usó a nuestro hermano Jesús para hablarnos en estos días acerca de lo importante que es ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Dios anhela que nosotros como hijos seamos obedientes, y también dijimos que si obedecemos a nuestro Dios nos va a ir bien, ¿verdad? Si no obedecemos a Dios no nos va a ir muy bien, porque dijimos que la obediencia en sí trae bendición, ¿verdad? Y el anhelo de Dios es de que nosotros, más que hagamos cosas, el anhelo de Dios es de que le prestemos atención y que le obedezcamos. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Y Santiago dice que nosotros debemos de ser oidores no olvidadizos, sino obedientes, hacedores de la palabra del Señor, ¿verdad? Debemos de ser oidores activos, no oidores perezosos, porque entre los cristianos hay de oidores a oidores. Hay oidores que son activos. Dios habla y ellos abrazan la palabra y actúan, pero hay hijos que son perezosos. O sea, Dios les tiene que hablar muchas veces, y creo que la mayoría de sus hijos somos tardos para oír. Pero gracias a Dios que Dios nunca ha parado de hablarnos. Gracias a Dios de que, como cantábamos, Él ha sido bueno con nosotros. Nunca nos ha dejado. Él ha sido fiel a su palabra. Amén. Y Él dijo que nunca nos va a dejar, y Él no nos va a dejar. Él es fiel. Él permanece fiel. Amén. Que Dios nos ayude a que nosotros también aprendamos poco a poco a irle siendo obedientes. Entonces vamos a refrescarnos un poquito en esta tarde. No voy a durar mucho porque tenemos que continuar, pero voy a traerle a la memoria lo que hemos venido estudiando, y tal vez un poquitito más aventajemos el día de hoy. Solamente tengo ya 35 minutos para terminar, así de que rápidamente refresquemos nuestra memoria con lo que hemos venido estudiando. Dijimos que en el capítulo 3 de Filipenses, ahí está un punto importante, que es tomar a Cristo como nuestra meta. Dijimos que para entrar a disfrutar a cada capítulo tenemos que recordar su punto principal. En el capítulo 3 su punto principal es que Cristo sea nuestra meta. Fíjense bien, Cristo nuestra meta es Cristo, ¿verdad? Entonces miramos ahí que primeramente Pablo, entrando al capítulo 3, entra preocupándose por los hermanos en Filipos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era la preocupación que tenía Pablo por los filipenses? Ayúdenme, ¿cuál era su preocupación? Lo que estamos haciendo es trayendo a la memoria lo que ya hemos venido estudiando para conectarnos el día de hoy un poquito en este capítulo 3, para continuar y avanzar un poquito más. ¿Cuál era la preocupación de Pablo que tenía con los filipenses? Porque allí recuerden que en Filipenses no solamente había cristianos gentiles, sino que también había judíos. Y ya miramos pues que meramente llegó ahí hablando con los judíos, porque no había sinagogas en ese lugar, sino que se reunían ahí en un lugar junto al río, y allá fue a predicarles Pablo. Pero miramos pues que ahí había unos judaizantes, o sea que había judíos que estaban enseñando que no solamente era suficiente el haber creído en Cristo para alcanzar la justicia de Dios, sino que ellos enseñaban que aparte de haber creído en Cristo tenían que ir a circuncidarse y tenían que guardar la Torá, o dígase la ley de Moisés, para llegar a ser realmente justos delante de Dios, alcanzar la justificación.
Entonces era la preocupación del apóstol Pablo de que los hermanos en Filipenses por esa enseñanza fueran distraídos de Cristo, fueran alejados del disfrute de Cristo. Y dijimos que Pablo no solamente se preocupó por los filipenses, Pablo llegó a decir que su preocupación era por todas las iglesias. Y dijimos que para nosotros los que estamos adelante, los que llevamos delantera en la iglesia, también hay esta preocupación. Quiero que ustedes entiendan que hay una preocupación en uno. En mí realmente delante de Dios hay una preocupación. Y yo oro constantemente mucho por todos los hermanos, porque hay una preocupación. ¿Cuál es la preocupación? La misma. Porque hoy en día estamos viviendo tiempos que hay mucha distracción. Es fácil distraernos. Tú te metes en el Facebook y fácilmente te distraes 1 hora. O sea, no es nada. Ahorita tú vas a una cita, ya no te hace difícil, una cita de doctor, ya no te hace difícil esperar. Sacas tu celular y te metes a mirar videos y pronto, cuando menos acuerdas, fulana de tal, pásale. Entonces hay una distracción tremenda, distracción, no estoy diciendo que son malas las cosas esas, sino que distracción en las cuales, como le digo a mi esposa, si nosotros estudiáramos la Biblia como nos metemos en el Facebook, estuviéramos más aventajados, ¿verdad? Pero le damos más tiempo en el Facebook. En su celular, si usted le pone ahí para que le avise cuánto tiempo ha tenido ahí en las redes sociales, él mismo le dice, y uno llega hasta asustarse, ¿verdad? Pues ojalá y que tú te las pases ahí en tu celular, pues estudiando la Biblia. Eso no está tan mal, pero hay mucha distracción, ¿verdad? No solamente en eso, sino que hay mucha distracción con tanta predicación, con tanta doctrina, con tanta enseñanza que está ahora fluyendo en las redes sociales. Hay mucha confusión. Entonces uno le preocupa que los hermanos sean desviados del verdadero evangelio. A uno le preocupa que los hermanos sean desviados de Cristo, sean desviados de la vida de la iglesia y empiecen a ya no disfrutar a Cristo, ya no disfrutar la iglesia, y los miremos al fin alejados del disfrute de Cristo. Entonces esa es la preocupación de Pablo, es la preocupación que uno también tiene. Amén. Por eso hablamos sobre la preocupación que tenía el apóstol Pablo para con los filipenses. Amén. En capítulo 3, y por eso el apóstol Pablo, miramos en el capítulo 3, que después de hablarnos de su preocupación por los filipenses, por eso él les habla a los filipenses y les dice: miren, yo soy verdaderamente judíos. Hay algunos de ellos que no son judíos, no son 100% judíos. Yo soy 100% judío. Yo tuve esa religión de acuerdo a esa ley irreprensible. Amén. Y les va a decir: pero miren, filipenses, cuando yo conocí a Cristo, miré que Cristo era superior a todas esas cosas. Para mí esas cosas de la ley, esas cosas de mi religión, de mis antepasados, para mí era lo más valioso que yo tenía. Pero cuando conocí a Cristo, filipenses, miré que eso era como basura comparado con Cristo. Cristo es sumamente rico, se lo dijo a los colosenses, en Cristo estamos completos, no necesitamos nada más. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Entonces por eso les habla de su vida, de lo que era, de lo que tenía y que estuvo dispuesto a dejar cuando conoció a Cristo. En el capítulo 3 dice, en el capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, que es donde vamos a estar metiéndonos, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miramos que cuando Pablo tuvo ese encuentro con Cristo, cuando Pablo tuvo esa relación muy íntima con Cristo, pudo mirar lo rico que era Cristo, lo grandioso que era Cristo. Volteó para atrás y dijo: todo eso que yo tenía
todo eso que yo amaba, todo eso que yo peleaba, no es nada comparado a Cristo Jesús. Y aprendimos del niño pequeñito que tiene 5 billetes de a 5, ¿te acuerdas? Él tiene 5 billetes, pero tú tienes uno de a 100 y tú se lo das al niño. Pero como el niño no tiene conocimiento de lo rico que es el billete de a 100, él mira sus 5 billetes y dice, no, esto es más. Y tú se lo quieres dar, se lo quieres feriar y él los abraza y dice, no. Pero qué tal y se lo mostramos a un niño que ya tiene conocimiento del billete de a 100, dígase a un niño de 10 años, 9 años, si le decimos, te cambio esos 5 billetes de a $1 por este de a 100, te los arrebata. Y no importa qué hagas tú con los $5. Amén o no amén. Lo mismo cuando nosotros, dice Pablo, cuando yo llegué a tener ese conocimiento de Cristo, yo volteé para atrás y dije, esos $5 no son nada comparados a lo rico que es Cristo. Amén. Entonces por eso dijimos que es importante que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Y siempre vamos a estar conociéndole. Por eso decíamos, nunca digas que ya llegaste a lo máximo, porque ahí te vas a quedar. ¿Ok? A mí me decía mi supervisor, que ya se retiró, y me decía, nunca digas que ya lo sabes todo tocante a las gallinas. Cada día se puede aprender y cada día vas a ir avanzando más. El día que tú digas que ya lo sabes todo y no te dejes enseñar, ese día ahí te acabaste. Por eso cada día estoy aprendiendo. Lo mismo espiritualmente, nunca digas tú que ya lo sabes todo, porque ahí vas a parar, y ojalá y pares, sino que te vas para atrás. Por eso nunca vamos a parar de conocer a este Dios tan maravilloso, porque Él es sumamente rico, sumamente rico. Ayer te habló, te bendijo, hoy te habla y te vuelve a bendecir, mañana te vuelve a hablar y te vuelve a bendecir. Y si estás dispuesto, tú sigues creciendo en ese conocimiento y creciendo en el disfrute de Cristo. Y es como estamos dispuestos a ir dejando cosas. Pero si nosotros no alcanzamos a conocer lo maravilloso que es Cristo, entonces estaremos aferrados a otras cosas, porque creemos que son mejores que las de Cristo. Y es por eso que dijimos que en nuestra vida espiritual no avanzamos, porque ya nos hemos estancado diciendo esto es lo máximo y hemos dejado de conocer más a Cristo. Amén. Entonces que Dios nos ayude a que anhelemos el seguir conociendo a Cristo, el seguir conociendo a Cristo. Por eso el tema de hoy que quiero compartirte es nuestro anhelo, es ser hallados en Cristo. Nuestro anhelo de ser hallados en Cristo. En el capítulo 3, ahí donde leímos, versículo 7, nos vamos a ir un versículo atrás para que lo entendamos. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De aquí tomamos el tema. Al final del versículo 8 dice, para ganar a Cristo. Y en la parte A del versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Amén. El anhelo del apóstol Pablo, ¿cuál era? Ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo. Y hermanos, Pablo, antes de conocer a Cristo, antes de tener un encuentro con Cristo, ¿dónde era hallado él? ¿Dónde era hallado él? ¿O cómo era hallado él? Era hallado en la religión. La gente que lo miraba, lo hallaba en una religión. Lo hallaba metido en la ley. Lo hallaba y decía, este sí es un judío de los meros judíos. Cuando lo hallaban, ¿verdad?, hablando su idioma, decían, este sí es de los judíos, pero originales, no de los que andan por ahí diciendo que son judíos.
y no lo son. Dice, es verdaderamente judíos. Mire, lo hallaban persiguiendo a los cristianos que se oponían a la ley. Así lo hallaban, así era hallado el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Pero una vez llegó al conocimiento de Cristo, una vez tuvo ese encuentro con Cristo, dijo, yo ya no anhelo ser hallado como antes. Mi anhelo es ser hallado ahora, ¿cómo? En Cristo. Ahora sí entiendes lo que es ser hallado en Cristo, ¿verdad? Entonces, ese debe de ser nuestro anhelo. Como cristianos, ¿cuál es tu anhelo? Hablando de este tema, ¿quisiera ser hallado en qué? ¿O en qué eres hallado? Amén. Nuestro anhelo debe de ser el anhelo que tenía el apóstol Pablo, ser hallado en Cristo. Y tristemente a veces nos hallan fuera de Cristo. Gracias a Dios que si alguien viniera hoy aquí nos hallara en la iglesia y nos hallara en Cristo. Que cuando salgamos afuera la gente que nos mire nos hallen en Cristo. Amén. Que cuando te piten allá afuera te hallen en Cristo. Que cuando te ofendan a alguien te hallen en Cristo. Ese debe de ser nuestro anhelo. Amén. Mira, cuando Pablo dice ser hallado en Cristo, ser hallado en Él, no está hablando de cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino en esta tierra. Aunque qué precioso sería que cuando venga Cristo nos encuentre firmes en Él, ¿verdad? Que nos encuentre preparados, llenos de su vida, vestidos de Él, revestidos de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Pero bajo lo que venimos nosotros estudiando, bajo el contexto, Pablo no está hablando de la segunda venida de Cristo, de que Él anhela ser hallado en Cristo, no. Él está diciendo que todos los que lo rodean, ya sean judíos o gentiles, es más, me voy a atrever a decir que no solamente a las personas aquí abajo, judías o gentiles, sino también los ángeles caídos y los ángeles buenos. Pablo decía, yo anhelo que todos los que me miren me hallen en Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabes tú que donde sea que andamos, ahí nos miran? No solamente Dios, nos mira la gente y nos miran los ángeles. Donde sea que andemos. Y Pablo decía, donde yo ande, yo quiero ser hallado en Cristo. Qué bendición, amén, hermanos. Y ciertamente aún estimo, estoy retomando los versos, versículos 8 y 9, todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor, el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él. Fíjese en el contexto, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así quería ser hallado, creyendo en Cristo. Ya no más en la ley, sino ahora en Cristo, en la fe en Cristo Jesús, sirviendo a Cristo Jesús, siéndole fiel a Cristo Jesús. Amén. Era su anhelo. En Efesios capítulo 3 vamos a mirar que no solamente era que tanto la gente aquí abajo, lo que lo rodeaba, o con los que se encontraran, lo hallaran en Cristo, sino para dejarles claro, porque ya lo miramos en Efesios, que también Pablo habla de principados y potestades que nos miran. Y también Dios quiere a través de su iglesia exhibirles su sabiduría de Él. Amén. O sea, de que somos la expresión de Dios, no solamente para con los hombres, sino acuérdate que donde sea que andamos, también hay unas huestes, tanto buenas como malas, que nos están mirando. Acuérdate, el mismo diablo le dijo a Dios, porque Dios
le preguntó, ¿de dónde vienes? Dijo, vengo de darle vuelta a la tierra. ¿Y qué andaba haciendo acá? Pues chequeándote. Y le dijo Dios, oye, ¿sí miraste a mi siervo Job? Pues claro, ¿cómo no? Y miraste que no hay nadie como él, temeroso y apartado del mal. ¿Y qué le dijo? Pues sí, pero pues tú ahí estás, tú le ayudas, tú le cubres, déjamelo a mí. Pero sí se da cuenta que hay, aparte de ojos humanos, hay ojos espirituales que lo están mirando. Dios nos mira, los ángeles buenos y malos nos miran, el mismo diablo nos mira. Pero Pablo anhelaba que todos los que lo miraran, todos los que lo encontraran, lo hallaran en Cristo. Ese era su anhelo de él. Dice, ahora, antes mi anhelo era que me hallaran en la ley, que me hallaran defendiendo mi religión, que me hallaran agarrando a esos cristianos. Ese era mi anhelo, pero ahora no. Ahora que he conocido a Cristo, mi anhelo es que me hallen en Él. Qué lindo, amén, hermanos. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muchos dicen que aquí se refiere a las potestades malignas. No, aquí están incluidos tanto buenos como malos. Y Dios puso a su iglesia para exhibir su sabiduría a esas potestades, ya sean buenas o malas. Los ángeles buenos se alegran. Mire, ¿cómo cantamos el canto ese que dice, hermano? La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. O sea, adoramos aquí, y hay ángeles que se alegran, hay ángeles que se gozan también, y adoran a Dios juntamente con nosotros, hermanos. Pero hay ángeles que dicen, qué aburridos son aquellos. Ellos quieren pachanga, ellos quieren fiesta. ¿Qué no dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente aquí, hay fiesta aquí por ese que se ha arrepentido y ha venido a Cristo? Y dice, pues allá también hay fiesta. Los ángeles dice, hubo un convertido y hacen fiesta. Pobres ángeles, no tenemos fiesta por un buen rato. Por eso, para que uno tenga, cuando tú vayas a donde tú vayas, acuérdate que no solamente te vas a esconder de la gente o te tienes que esconder de la gente, tienes que tener cuidado de arriba. Hay ángeles buenos que cuando tú te comportas mal, te metes, vas donde no tienes que ir, haces lo que tienes que ir, ellos no se ponen tan contentos, porque ellos se gozan cuando Dios te está salvando. Ellos se gozan cuando Dios está llevando a cabo su plan de salvación, su plan de redención con la humanidad. Estos ángeles se alegran, hermanos. Sí, lo leímos. Acuérdense que lo estuvimos mirando en Efesios. Vamos a Primera de Pedro, Berna, en el capítulo 1, versículo 12, para que vean que uno tiene que tener cuidado. Porque a veces uno dice, no está el pastor por aquí, ¿verdad? Y ahorita en este tiempo que vivimos, a veces te topa gentes donde menos piensas y te conocen. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. En el 12, ¿da? Primera de Pedro 1:12. Dice, y a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas las cuales anhelan mirar, ¿quiénes, hermanos? Por eso te digo, los ángeles que anhelan mirar, de acuerdo a ese versículo, cómo Dios está llevando a cabo su plan de redención aquí en la tierra con la humanidad. Por eso la Biblia dice que los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. En Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Entonces, cuando tú cantas, acuérdate
que los que te rodeen sepan que verdaderamente tú estás en Cristo y los ángeles digan, este está en Cristo. Y Dios mismo diga, este es uno conmigo. Este es uno conmigo, y Dios también se alegre, hermanos. Amén. Ahora están los ángeles malignos, que también Dios quiere que le mostremos quiénes somos nosotros en Cristo. En Efesios, ahí mismo, el capítulo 6, versículo 12, en el 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. De una vez aquí te dice que estos son malignos. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. De una vez, aquí dice Pablo, estos son malos. Allá, buenos y malos. Entonces de una vez Pablo dice, Dios, mi anhelo es ser hallado en Cristo, con la gente aquí abajo y con todas esas huestes espirituales, tanto buenas o malas, que yo sea hallado en Cristo. Amén. Entonces, es lo que le está diciendo a los filipenses y es lo que nos está diciendo a nosotros. Y esto es el anhelo que también nosotros como creyentes tenemos que tener. Si ahorita te analizas tú y somos sinceros con nosotros mismos, ¿cómo seríamos hallados? Delante de Dios, delante de los hombres, delante de los ángeles, buenos y malos, ¿cómo serías hallado? El anhelo de nosotros tiene que ser en Cristo. Este debe de ser, porque este es el tema. Amén, anhelando ser hallados en Cristo. Tienes que anhelar, tenemos que anhelar, porque somos de Cristo. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, yo voy a terminar dándoles una clave de cómo nosotros logramos ser hallados en Cristo, porque Pablo mismo nos da la clave. Por ejemplo, si vamos ahí en el versículo 8, lo vamos a leer con cuidado, y ahí aparece la clave, y te la voy a preguntar a ver si la alcanzas a captar. Pero el anhelo no es que solo la mires, sino que la hagamos parte nuestra, sino que usemos esa clave para que nosotros lleguemos a ser hallados en Cristo también. Amén. En el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Cuál es la clave? Lo dijo en la parte última del versículo 8. Amén. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Pablo? Tenerlo todo por basura para ganar a Cristo. O sea, la clave para ser hallados en Él, pues hay que asirnos de Cristo. Hay que ganar a Cristo. Ahí lo dice, ¿verdad? Para ganar a Cristo. Dejo todo o lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. La meta en el capítulo 3 es Cristo. Es Cristo, es ganar a Cristo, es llegar a ser uno con Cristo en vida. Amén. Entonces, si nosotros ganamos a Cristo, de seguro, si tú ganas a Cristo, si yo gano a Cristo, si nos hacemos de Cristo, ¿verdad? Si nosotros nos llenamos de Cristo, si alcanzamos a Cristo, quiere decir que vas a ser hallado ¿en quién? En Cristo. Donde quiera que tú andes, pues si vas a andar lleno de Cristo. La clave es, pero ojalá que Dios nos ayude no solamente a conocerla, sino a practicarlo, porque Filipenses nos habla más de práctica que de doctrina. Amén. Entonces vuelvo a repetirlo. ¿Cuál es la clave para ser hallados en Cristo? Es ganar a Cristo. Diga conmigo, ganar a Cristo. ¿Y qué significa ganar a Cristo? ¿Cómo ganamos a Cristo de acuerdo al contexto? Si se fija, porque para ganar a Cristo nos hablan de tomar responsabilidad. Para ganar a Cristo nos hablan de hacer algo. Porque el ganar a Cristo no lo vas a tener por un milagro. O porque oren por ti, Señor, que este hermano gane a Cristo. O sea, sí es bueno orar y estamos orando para que ganemos a Cristo, pero tú y yo
tenemos que tomar una responsabilidad como la tomó Pablo. ¿Cuál fue la responsabilidad que tomó Pablo? ¿Qué fue lo que hizo Pablo para poder ganar a Cristo y ser hallado en Cristo? Estuvo dispuesto a renunciar su vida pasada. Estuvo dispuesto a renunciar su nacionalidad. Estuvo dispuesto a renunciar a su religión. Estuvo dispuesto a renunciar al pasado para ir hacia Cristo, para ganar a Cristo. Por eso estudiamos que si no estamos dispuestos a perder, ¿cómo vamos a ganar? Si no arriesgamos. Todos esos hombres arriesgaron su vida por Cristo. Nosotros no queremos arriesgarnos en nada. Estoy bien cansado, está caliente, está frío. No queremos arriesgar nada. ¿Cómo vamos a ganar a Cristo? Y es por eso que cuando nos hallan pero bravos, nos hallan desanimados, nos hallan enojados, nos hallan llenos de rencor, de envidia, de celos, nos hallan en Adán. Nuestro anhelo debe de ser hallados en Cristo, pero para eso hay que ganar a Cristo. Hay una meta, Cristo, hay que hacernos uno con Él. Ganar a Cristo. Otras traducciones hablan de llegar a ser uno con Él. De llegar a ser uno con Él. Ser uno con Él en vida. Porque nos hablan de ser llenos de Cristo. Nos hablan de revestirnos de Cristo. Amén. Entonces, tenemos nosotros que hacer algo. Por ejemplo, nosotros queremos ganarnos la lotería. A veces uno dice, ¿cómo quisiera ganarme la lotería? Pero ni siquiera un billete compramos, ni siquiera un ticket compramos. Tal vez si compras un billetito, tal vez te la puedas ganar. Y si no, pues apoyas a cualquier asociación que se esté usando. Pero si no compras un billetito, no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Como una vez que andaban rifando, ay, ¿cómo quisiera ganarme esa cobija? Y le digo, ya compró, no he comprado, compre un ticket. Si no, no se la va a ganar. Aunque lo anhele, no se lo va a ganar. Aunque tú y yo anhelemos ser encontrados en Cristo, si no estamos dispuestos a arriesgar algo, a hacer algo, a tomar responsabilidad, va a ser difícil que te encuentren en Cristo. Nos van a encontrar en otras cosas, menos en Cristo. Amén, hermanos. No sé si me alcancé a explicar. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar ciertas cosas. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, voy a leer solamente esta porción bíblica o otra más y luego ya nos vamos a seguir la fiesta. En Mateo capítulo 18 versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, escuchen bien, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice? Es la misma palabra que usó Pablo, ganar a Cristo. Aquí vas a ganar a tu hermano. Pero para ganar a tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Para ganar a tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un lado el orgullo. Tienes que hacer un lado el rencor, el odio. Y tienes que entender que es tu hermano. Y tú tienes que decir, me ofendió, pero tengo a Cristo. Y yo quiero ser encontrado en Cristo. Voy a ir con mi hermano para buscar la reconciliación con mi hermano. Pero tienes que dejar algo. Si no, no somos encontrados en Cristo. Somos encontrados en odio. Somos encontrados en rencor. Amén. Pero si queremos ganar al hermano, hay que dejar esas cosas. Si queremos ganar a Cristo, hay que dejar esa vida que no agrada a Dios. Eso que nos impide ganar a Cristo, hay que dejarlo. Hay que estar dispuesto a renunciar a Él. Si no, no vamos a ganar a Cristo. Tal vez tú digas, pero esto es valioso, pero hay que ir conociendo a Cristo. Cuando uno va conociendo a Cristo uno va a ir dejando esas cosas. Amén. ¿Se acuerdan ustedes
para no ir allá, para no entretenernos más. ¿Se acuerdan? En Mateo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Ya todos lo conocemos. Había 5 prudentes, 5 insensatas. Las 10 tenían aceite en sus vasijas, pero solo 5 tenían, las 10 tenían en sus lámparas, solo 5 tenían aceite en sus vasijas, las otras no. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué 5 sí tenían y por qué 5 no tenían? Ahí mismo lo dice. Ellas cuando le dijeron, denos más aceite porque se nos está acabando. Ya la mechita estaba que se apaga y que no se apaga. Así hay muchos cristianos que ya con un vientecito, por eso el ventilador a veces hay que hacerlo para otro lado, que les va a apagar la llamita que trae. No, estoy vacilando, es espiritual, pero hay hermanos, no estoy hablando de aquí, sino de todos en general. Hay hermanos que traen ya que se les anda acabando. Le dijeron, danos aceite porque nuestra lámpara se apaga. ¿Y qué les dijeron ellas? No, porque si les damos se nos acaba a nosotros. Es que este asunto de ganar aceite, este asunto de ganar a Cristo es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Tal vez yo ore por ti y tú ores por mí, pero la responsabilidad de ir, de hacer, de dejar, esa es nuestra. Esa es nuestra. Amén. Entonces le dijeron, vayan y compren. Vayan y compren. Vayan y compren. ¿Quieren tener? Vayan y compren. ¿Quieren ser halladas llenas de aceite? Vayan y compren. Nosotros compramos, nosotros pagamos el precio. Vayan y paguen el precio. Hay que pagar un precio. Si queremos ganar a Cristo hay que pagar un precio. El precio es dejar todo aquello que no nos deja ganar a Cristo. Y Pablo ya lo dijo, yo tenía todo esto, era esto, yo tuve que dejarlo, pero para eso conocí a Cristo, que era más valioso. Así es de que ahora yo anhelo ser encontrado en Cristo Jesús. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Cristo, de Adán a Cristo, para que ahora seamos hallados en Cristo, no en Adán, sino en Cristo. Antes, hermanos, antes de conocer a Cristo, ¿dónde nos hallaban? A mí me hallaba en los bailes, cada fin de semana. A mí me hallaba en las charreadas. A mí me hallaba tomando. A mí me hallaba en una religión cada 15 o cada año. Antes de conocer a Cristo. Pero mi anhelo era en Cristo, es ser hallado en Él. Amén. ¿Dónde tú eras hallado antes de venir a Cristo? Eras hallado en tantas cosas y te sentías orgulloso. Si te gustaba que te hallaran en el baile, hasta te... Pero ahora, hermano, en Cristo Jesús, ser hallado en Cristo Jesús. Ahí en las mismas 10 vírgenes, ¿se acuerdan que están los talentos? 5, 3 y 2. Y cuando fueron llamados, ¿qué dijo el de 5? ¿Me diste 5? Yo gané. ¿Qué dice? Gané otros 5. Estuvo dispuesto a negociar. Estuvo dispuesto a arriesgarlos. Estuvo dispuesto para que se fuera multiplicado. Lo mismo el 2, pero ¿qué hizo el 1? Tuve miedo de arriesgarlo, de perderlo. Y pues no ganó nada. ¿Qué le dijo el Señor? Yo quería algo, aunque sea lo hubieras puesto ahí en los bancos y yo hubiera ganado algo. Porque a mí me interesa el ganar. Amén. Entonces Cristo está en nosotros, hermanos. Hay que abrirnos para que vayamos creciendo en Cristo. Su vida vaya creciendo en nosotros y vayamos siendo uno con Cristo en vida. Vayamos ganando a Cristo para que de esa manera, donde sea que andemos, seamos hallados en Cristo. Amén. Espero los haya bendecido. Pues bien, seguimos la fiesta, vamos a pararnos y vamos a orar dándole gracias al Señor por esta preciosa tarde. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Señor. Gracias porque siempre tú nos estás hablando. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nuestro anhelo sea el anhelo que tenía el apóstol Pablo. Una vez que te conoció, su anhelo era ser hallado en Cristo.
ahora su anhelo era ser hallado viviendo en la fe que es en Cristo Jesús y no en las obras de la ley. Señor, ayúdanos a que también nosotros seamos hallados ahora caminando en fe en Cristo, sirviendo en fe en Cristo, Señor. Y ya ayúdanos a que ya no nos encuentren en la antigua manera de vivir. Ayúdanos a renunciar a esas cosas, porque tu palabra dice que de qué le sirve al hombre si ganara al mundo entero y al fin pierde su alma. Ayúdanos a no preocuparnos por ganar el mundo entero, sino ganarte a ti, para ser encontrados en ti, para todos los que nos rodean, Señor, ya sean personas, ya sean potestades, principados, seamos encontrados, seamos hallados en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por mis hermanos, pon ese deseo en cada uno de ellos, Señor. Y en esta tarde también aprovecho para darte gracias por todos y cada uno de los papás que se han acercado en esta tarde, Señor, para que tú los bendigas. Gracias por sus vidas. Hoy se celebra el Día del Padre, pero ya miramos que es un mandamiento tuyo, Padre Celestial, de que honremos a nuestros padres, porque es un mandamiento con promesa. Tú prometes, Señor, que nos va a ir bien en este mundo, Señor. Padre, gracias por mis hermanos, por cada padre de familia. Bendiga sus vidas, bendiga sus casas, bendiga sus hijos, sus familias. Y Padre Celestial, también le damos las gracias porque usted es nuestro Padre Celestial, quien merece toda gloria y toda honra. Tú eres el mejor Padre de todos, Señor, y tú siempre has estado con nosotros. Por eso a ti te adoramos por siempre. Muchas gracias, Señor, por esta preciosa tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia nos pedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos. Pues seguimos la fiesta. Seguimos la fiesta, todos pasemos al comedor y ahí seguimos. Dios les bendiga a todos.